1853, un mapa mal dibujado estuvo a punto de provocar una segunda guerra entre México y Estados Unidos. No un ejército, no una invasión, un mapa dibujado por un cartógrafo neoyorquino que nunca pisó la frontera que estaba trazando, con un río puesto casi 200 kilómetros fuera de su lugar real. Ese error de dibujo obligó a una segunda negociación territorial, 5 años después de Guadalupe Hidalgo. Y esta vez, del lado mexicano, la firma no la puso un presidente cualquiera, la puso un hombre que se hacía llamar a sí mismo Su Alteza Serenísima, que gobernaba México por 11ª vez y que estaba a punto de perderlo todo por firmar ese papel. Esta es la historia de la mesilla y la compra Gadsden, la última pieza que le faltaba al mapa que hoy conocemos, comprada, vendida y peleada por un puñado de kilómetros que casi nadie recuerda, pero que le costó el poder a un dictador y terminó de dibujar la frontera que sigue ahí exactamente igual, casi 175 años después. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Geografía para Todos. Si viste el video anterior sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sabes que ahí quedó una promesa pendiente. Esta es la segunda mitad de esa historia. Y si es tu primera vez por aquí, no te preocupes. En unos minutos vas a entender perfectamente de dónde viene todo esto. Así es que suscríbete y acompáñame en este viaje. Cuando Estados Unidos y México firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, necesitaban un mapa para decidir exactamente por dónde iba a pasar la nueva frontera. Usaron el mapa de los Estados Unidos mexicanos, publicados en el año 1847 por un cartógrafo de Nueva York llamado John Disturnell. Ni los comisionados mexicanos ni el negociador estadounidense Nicholas Trist lo habían verificado en el terreno. Era simplemente el mapa disponible más reciente. El problema es que ese mapa estaba mal. Ubicaba la ciudad de El Paso decenas de kilómetros más al norte de donde realmente está y colocaba el río Bravo desviado por más de 200 kilómetros respecto a su curso real. Nadie lo notó durante la negociación. Se notó después, cuando equipos de ambos países llegaron al terreno a trazar la línea física con estacas y descubrieron que el mapa que habían firmado simplemente no coincidía con la geografía real. En el año 1850 se formó una comisión binacional para resolverlo. Por el lado estadounidense, John Bartlett. Por el lado mexicano, Pedro García Conde. Llegaron a un acuerdo razonable, conocido como el Compromiso Bartlett-García Conde, que dejaba el Valle de la Mesilla, una franja fértil al sur de Nuevo México, del lado mexicano. Pero ese compromiso nunca se ratificó. En Estados Unidos se convirtió en un escándalo político. Legisladores del sur del país que ya soñaban con una vía de ferrocarril que cruzara exactamente por esa franja de tierra, acusaron a Bartlett de haber regalado territorio estadounidense. El acuerdo murió en el Congreso. El problema del mapa mal dibujado seguía sin resolverse y ahora además estaba politizado. Aquí es donde entra la verdadera razón de esta historia. Y no es un río ni un mapa, es un ferrocarril. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos estaba obsesionado con construir una vía férrea que conectara la costa este con la costa oeste. La fiebre del oro en California, que arrancó apenas 9 días antes de la firma de Guadalupe Hidalgo, había disparado esa urgencia todavía más. El problema era técnico. La ruta más plana y practicable para un ferrocarril transcontinental por el sur pasaba precisamente por esa franja de tierra en disputa entre México y Estados Unidos, la que el mapa mal dibujado había dejado en el limbo. En el año 1853, el presidente Franklin Pierce nombra ministro de Estados Unidos en México a un hombre llamado James Gadsden. Aquí está un detalle que casi ningún video sobre este tema menciona con suficiente claridad. Gadsden no era simplemente un diplomático de carrera,
era expresidente de una compañía ferroviaria de Carolina del Sur. El hombre encargado de negociar la compra de territorio para construir un ferrocarril era literalmente un empresario ferroviario. Pierce le dio a Gadsden una autorización que resulta difícil de creer. Podía ofrecer hasta $50 millones, una cifra enorme para la época, a cambio de un territorio muchísimo más grande de lo que finalmente se compró. Hablamos de toda la península de Baja California, más franjas completas de los actuales estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila. El plan original no era comprar una franja pequeña para enderezar una frontera, era comprarle a México casi un tercio adicional de lo que ya le había quitado Guadalupe Hidalgo 5 años antes. Del otro lado de la mesa de negociación estaba Antonio López de Santa Anna, gobernando México por 11ª vez. No era un presidente cualquiera pasando por una crisis. Se había proclamado a sí mismo dictador con facultades extraordinarias y exigía que lo llamaran Su Alteza Serenísima. Cerraba periódicos que lo criticaban, inventaba impuestos absurdos, incluido uno por tener ventanas en las casas, y desterraba a sus opositores políticos, entre ellos a un joven abogado llamado Benito Juárez. Para un gobierno así, sin legitimidad democrática y con las arcas prácticamente vacías, la oferta de Gadsden era en el fondo una salida financiera. El 30 de diciembre del año 1853, Santa Anna firma un primer acuerdo, territorio mucho más amplio que el que finalmente quedó en la historia, a cambio de unos $15 millones. Pero el trato no dependía solo de él. Cuando el tratado llega al Senado de Estados Unidos para su ratificación, entra en la maquinaria política más tóxica de ese momento, la disputa entre estados esclavistas y estados libres. Senadores del norte del país no querían aprobar la compra de tanto territorio adicional que pudiera convertirse en nuevos estados esclavistas del sur. El Senado recorta drásticamente el territorio, de casi la mitad de lo que se había negociado originalmente, a poco más de 76.000 kilómetros cuadrados, y reduce el pago de 15 a 10 millones de dólares. El tratado finalmente se ratifica el 25 de abril de 1854. Saquemos cuentas. Al final, Estados Unidos pagó $10 millones por unos 76.800 kilómetros cuadrados, la franja que hoy compone el sur de Arizona y el sur de Nuevo México. Fuera de Alaska, que se compraría 14 años después a Rusia, esta fue la última gran adquisición territorial de Estados Unidos en el continente. Con esta compra, la frontera entre los dos países quedó fijada en su trazo esencial, tal como lo conocemos hoy. Y aquí está el detalle que le da nombre a todo esto en la memoria mexicana. En Estados Unidos, este episodio se conoce como la compra Gadsden. En México casi nadie lo llama así. Se le conoce como la venta de la Mesilla, por el valle específico que quedó en el centro de la disputa. Es la misma transacción contada con el verbo distinto según qué lado de la frontera la cuenta, comprar o vender. James Gadsden, el hombre del ferrocarril, nunca llegó a haber terminado la vía por la que había negociado. Fue destituido como ministro poco después por meterse de más en la política interna mexicana. El ferrocarril que motivó toda esta operación, hoy conocido como la Ruta del Atardecer o Sunset Route, no se completó sino hasta la década de 1880, casi 30 años después de la firma. En el episodio anterior de esta serie te conté cómo Nicolás Tris, el hombre que firmó Guadalupe Hidalgo, perdió su carrera por desobedecer a su presidente. Ahora, del otro lado de la frontera, Santa Anna está a punto de perder algo mucho más grande, el poder mismo. La venta de la Mesilla se volvió casi de inmediato un símbolo de todo lo que ya estaba mal en su gobierno. El 1 de marzo de 1854, apenas unos días después de que el tratado quedara cerrado, un grupo de liberales encabezados por Juan Álvarez, Florencio Villarreal e Ignacio Comonfort proclama el plan de ayuda en el pueblo de Ayutla, Guerrero. Entre las razones explícitas del levantamiento está textualmente la venta del territorio de la Mesilla.
Así se le sumaron otras acusaciones: impuestos absurdos, persecución política, un gobierno que se comportaba cada vez más como una monarquía que como una república. Pero la venta de territorio nacional fue, desde el primer documento del levantamiento, una de las banderas centrales. La revolución de Ayutla se extendió por varios estados del país durante más de un año. El 9 de agosto de 1855, cercado y sin apoyo militar ni político, Santa Anna renuncia y abandona México. Se exilia, primero en Cuba y después en otros países del Caribe. Lo intenta un par de veces más sin éxito. Después de haber sido presidente de México 11 veces, muere en 1876 prácticamente en la pobreza y olvidado por el país que gobernó de forma tan intermitente durante más de 3 décadas. Dos hombres, dos lados de la misma frontera, dos finales parecidos. Nicolás Tris firmó un tratado por desobedecer y terminó despedido y sin sueldo. Santa Anna firmó el siguiente y terminó exiliado y sin país. La frontera que hoy separa a México de Estados Unidos le costó la carrera a las dos personas que más directamente la dibujaron. Hoy ese pequeño valle que causó tanto conflicto sigue existiendo con su nombre original: Mesilla, Nuevo México, un pueblo histórico a las afueras de Las Cruces, con su plaza colonial todavía en pie, declarada Monumento Histórico Nacional de Estados Unidos. Irónicamente, uno de los últimos pedazos de tierra que se disputaron dos países hoy es, sobre todo, un destino turístico tranquilo. El territorio adquirido resultó ser, además, muchísimo más valioso de lo que nadie imaginó en 1854. Bajo el sur de Arizona hay algunos de los yacimientos de cobre más importantes de todo Estados Unidos, explotados masivamente desde finales del siglo XIX. Ciudades como Tucson y Nogales existen en su forma actual gracias a esa línea fronteriza que quedó fijada por un mapa mal dibujado y una crisis política en México. Y el ferrocarril, esa razón original detrás de todo el conflicto, finalmente se completó entre 1881 y 1883, conectando Nueva Orleans con Los Ángeles a través de exactamente el corredor que Gadsden había ido a comprar 30 años antes. La ambición ferroviaria que empezó todo este episodio al final sí se cumplió, solo que ninguno de sus protagonistas originales llegó a verlo. Con la compra de Gadsden o la venta de la Mesilla, según el lado desde el que le cuentes, se cerró definitivamente el proceso que había empezado con la anexión de Texas en 1845 y que había pasado por la guerra, por Guadalupe Hidalgo y por casi una década de disputas cartográficas. La frontera entre México y Estados Unidos quedó desde 1854 prácticamente idéntica a como la conocemos hoy, casi 2 siglos después. Es una frontera que existe en buena parte por un mapa que nadie verificó a tiempo, por un ferrocarril que tardó 30 años en construirse y por dos hombres, uno de cada lado, que apostaron su carrera política a firmar el papel correcto en el momento equivocado. Así es que la próxima vez que cruces o veas un mapa, en la frontera entre Nuevo México, Arizona y México, ya sabes que esa línea específica no viene de la guerra de 1846, viene de un mapa mal dibujado, de un empresario ferroviario convertido en diplomático y de un dictador que perdió el poder en parte por firmar ese mismo papel. Si te gustó este video, dale like y suscríbete y nos vemos la próxima semana.